La muerte es un misterio humano que consterna inevitablemente. Más cuando se trata de alguien que hará enorme falta por haber hecho mucho bien. José Ángel tenía ángel. Era un hombre que provocaba debate nacional en cualquier opinión que emitiera en la prensa o en la tribuna. Era un hombre respetado y querido, incluso por sus propios adversarios y por el propio gobierno de la República, del que fue gran enjuiciador. Fue un hombre valiente, audaz y generoso en toda su actuación. Bienvenidos a esta asamblea a la que hemos sido convocados no solo por las voces que nos vienen del pasado, sino por las que nos llegan del futuro. Hay la esperanza, hay el deseo de que haya un cambio en el país. Hay que mover las almas. Yo me inclinaría por un servicio social con sentido humano, porque eso sí lo entiendo, para quitarle lo deshumano que pudiera tener. Porque este gobierno, ya lo hemos visto, el bien que hace lo hace mal, pero el mal que hace lo hace muy bien.
Venimos a denunciar aquí frente al Senado, como lo hicimos en la Cámara, como lo hicimos en Gobernación, que estas elecciones son las más puercas en la historia de México. Si les faltó talento político al partido que se dice que es el político más viejo del país. Vamos a restaurar la verdadera democracia. Vamos, como decía Calderón, a continuar la siembra que comenzamos en 1929. Que seguimos siendo el mejor camino para salvar a este país. Yo soy yo y mi país, y si no salvo a mi país, tampoco me salvo yo. La muerte es un misterio insondable para muchos. No para él, un hombre de convicciones y de fe, con temor de Dios. El hondo vacío que aquí deja, la soledad inmensa que pesa al ver su cuerpo inmóvil, solo puede entenderse por la compañía eterna de la que siempre quiso gozar. Descanse en paz el maestro. Supe que les daban una fiesta de bienvenida a ustedes. Todos los que entramos en otra época nos sentimos un poco como aquel cuento que les voy a repetir con toda reverencia. Dicen que cuando su santidad vino a nuestro país y se paseaba en el papamóvil en las calles, nuestro Señor se asomó desde el cielo y dijo, ¿y pensar que yo comenté este asunto montado en un burrito? Digo porque antes, cuando entrábamos, pues cayó el derecho muy tarde. Antes, cuando entrábamos a Acción Nacional, la escena era casi siempre la misma. Llegábamos, había una máquina de escribir, casi siempre polvorienta, decíamos, pues yo quiero entrar a Acción Nacional, y la respuesta casi siempre era, ahorita no hay credenciales, deja tu nombre, pesca un bonche de volantes y vete a repartir en tu colonia. Y de ahí comenzaba nuestra vida en Acción Nacional. Alguna vez un candidato a la presidencia de la República contaba cómo convenció a un compañero de que se lanzara de candidato a diputado por uno de tantos distritos y le dijo, es cosa nada más que trabajes 1 hora al día durante el tiempo de la campaña, y que ya cuando se fue a su casa le dijo a su señora, fíjate que tengo recargo de conciencia, porque le dije que era nomás una ayudadita y si le pasa lo que a mí es una carga, una obligación que ya no te la quitas en toda la vida. En esto les quiero decir que sean ustedes bienvenidos a la historia de México. Sean ustedes bienvenidos a Acción Nacional. Mucho trabajo, y heroísmo y sacrificio de muchas, pero muchas gentes. Miren ustedes, cuando Acción Nacional estaba allí en Isabela Católica 30, cuando era en el mezanine todo lo que había de Acción Nacional, y ahí nos daban conferencias. Alguna vez don Manuel Gómez Morín iba a dar una conferencia con el título Desastre Agrario de México. Pues ese día en la mañana se presentaron 2 agentes de gobernación muy serios, de vestido y corbata negra, y le preguntaron que qué quería decir o qué es lo que iban a decir al hablar del desastre agrario de México.
Y entonces el maestro Juan Morín, tomando el diccionario de la lengua, les dijo, miren ustedes, desastre significa fracaso, etcétera, etcétera, etcétera. Agrario significa todo lo relativo a la tierra, etcétera, etcétera. Y México, yo pienso que ustedes ya saben lo que significa. Señores, están ustedes servidos. Aquellos hombres salieron con rabo internado, pero es el tipo de apremio que tenían sobre la oposición. Pero eso era aquí en el Distrito Federal. Allá en provincia, entre nosotros los panistas, quizá ustedes no lo sepan, pero se los contaré, hay una vieja anécdota de que en algún pueblo perdido en la barbarie del norte estaban llamando a la gente a votar y al despertar cívico, y de pronto se apagaron las luces y comenzó un disparadero de balazos que venían de la oscuridad. Y alguno de los panistas, muy enterote, muy bravo, se adelantó y agarró el micrófono y les dijo, cobardes, no disparen a la gente, dispárenos a nosotros. Y un compañero lo jaló y dijo, oye, déjanos que disparen para donde quieran, no tenemos que tenerlos. Es decir, con eso lo que les quiero decir es que la oposición era aplastada implacablemente en toda la República. Vamos, en las casillas electorales, en las miles de casillas y cientos de elecciones, se escribieron muchas historias de verdadero heroísmo, de gentes que su bautizo de fuego en política era aceptar el sacrificio, porque era un sacrificio de ir a una casilla electoral, donde el pleito comenzaba desde que los aceptaban, y una vez que los aceptaban, lo estaban hostigando durante toda la jornada electoral. No es extraño lo que comentan de que algunos les daban tortas a la hora de la comida, pero la torta tenía purgante y el señor tenía que salirse, y en el momento en que se salía, los del PRI se despachaban con la cuchara grande. O que a la hora del recuento, en que cerraban las puertas, se presentaban soldados, policías, matones a amedrentar, pues entonces eran solo los de Acción Nacional. Tan eran solo los de Acción Nacional que en muchas ocasiones y en muchas elecciones los de el resto de los partidos que no podían llenar las casillas electorales decían tranquilamente, bueno, con que haya uno de Acción Nacional, ese me va a cuidar los votos también a mí, que era una cosa que teníamos y tenemos muy en el fondo. El voto es limpio aunque no nos favorezca. Pues en esas casillas electorales que cuentan historias de muchachas que se quedaron toda la noche arrinconadas en un portón guardando las actas de una casilla que había ganado, o que llegaban al partido, a los comités municipales o estatales a las 4 o 5 de la mañana sin dormir, llovidos y trasijados y correteados, pero llegaban con su acta gritando, ganamos, ganamos. Y en toda esa historia se hizo lo que hoy con mucho orgullo podemos decir que es la aportación de Acción Nacional a la historia de México. Si hoy podemos reunirnos sin que nos apaguen la luz, si hoy podemos hasta que nos inviten a formar parte de los organismos electorales, señores, pésele a quien le pese, es un triunfo legítimo de Acción Nacional. Bienvenidos también al futuro, porque si algo tiene Acción Nacional, primero es que nuestro futuro está garantizado con nuestro pasado, y segundo, que seguimos siendo el mejor camino para salvar a este país. Somos el justo equilibrio entre la continuidad
y la ruptura entre la continuidad que quieren los del partido oficial, los del gobierno, de continuar en la corrupción y el cacicazgo donde siempre nos han tenido, y la ruptura que quieren los otros, que no quieren simplemente el cambio, sino una ruptura caótica, estatista, totalmente ajena a la tradición de nuestro país. Y entre esos dos extremos, entre la continuidad que nos hunde y la ruptura que nos desquebraja, Acción Nacional desde hace muchos años aboga por el llamado cambio democrático de estructuras. Y ese cambio democrático de estructuras es la única respuesta posible para este México y para este momento. Digo que somos la alternativa porque frente a los que quieren destruirlo todo, dizque para comenzar de nuevo en una especie de destrucción creadora, como le llaman los materialistas, nosotros queremos conservar y salvar todo lo que este país tiene de grande, de justo y de digno. Frente al otro extremo, alguna vez decía un candidato a la gubernatura de Nuevo León que la diferencia entre Acción Nacional y el PRI era cuestión de una letra, porque en tanto que Acción Nacional quería y quiere una patria ordenada y generosa, los del PRI querían y quieren una patria ordeñada y generosa, y quieren seguir en la ordeña y nosotros los vamos a quitar de ahí. Yo te digo que era alternativo, porque somos la alternativa, la opción viable. Frente a las reformas económicas del Estado, ante unos que quieren que el Estado desaparezca para que solo funcionen las leyes del mercado, y otros que quieren que solo el Estado sea el propietario de todo, nuestra doctrina de hace muchos años nos repite que el Estado debe ser el rector, pero no el dueño de la economía. Frente a los que quieren reformar la ley del trabajo para ajustarse a lo que llaman el mercado de trabajo, nosotros seguimos pregonando que el trabajo no es una mercancía y el obrero no es un artículo en comercio. Frente a los ataques constantes a la soberanía, en tanto que el gobierno insiste en que no se ha violado la soberanía más que tantito, nosotros en Acción Nacional decimos que la soberanía, como la virginidad, no admite grados, se es o no se es, y nosotros respetamos la virginidad y la soberanía. Bienvenidos pues al futuro, porque en ese México que se enfrenta a situaciones imprevistas por la agresión de la técnica, nosotros tenemos como una estrella polar, como un camino de orientación que nos sirva de principio y de guía, aunque no haya soles en el horizonte, los principios de Acción Nacional, que a su vez están inspirados en otros principios que hicieron a la humanidad desde hace 20 siglos. Y es que para nosotros, y de ahora en adelante para ustedes supongo que también, la política es el cumplimiento de un deber moral. No es la aspiración al poder, no es el cambio de personas, es el cumplimiento de un imperativo moral de fuerte raigambre occidental y cristiana. La política es parte de la moral social
con que nos acunaron hace muchos años. La política es el amar a tu prójimo como a ti mismo. La política es que a mí me duela la muela del prójimo, que a mí me duela el hambre de mi prójimo, que al cumplir con la política cumplo también con mi deber moral ante Dios y ante los hombres. Y en esas circunstancias, cuando vemos la clase de México a la que nos estamos enfrentando, a pesar de los esfuerzos de Acción Nacional, señores, hagamos nuestra aquella frase muy manoseada de Ortega y Gasset, de que yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, tampoco me salvo yo. Hagámosla nuestra cotidianamente diciendo, yo soy yo y mi país, y si no salvo a mi país, tampoco me salvo yo. Ustedes